¿Puedo quedarme con sus sobras, señor? Pero cuando el millonario la miró a los ojos, un milagro ocurrió. Bajo el tenue resplandor de candelabros con forma de estrellas congeladas, el murmullo de la riqueza susurraba por cada rincón de Le Pavón, el restaurante más exclusivo enclavado en el corazón palpitante de la ciudad. Era una noche envuelta en una quietud aterciopelada, rota solo por la suave elegancia de un piano que se abría paso en el aire. Cada mesa era un reino tranquilo de poder y prestigio, iluminado por velas y coronado por cristal. En el rincón más alejado, escondido detrás de un arreglo de orquídeas y sombra, se sentaba John Maxwell, de 48 años, magnate de la tecnología, multimillonario y viudo. Su traje Armani estaba hecho a la perfección, su reloj de platino atrapando destellos de luz errantes, pero nada de eso podía cubrir el vacío en su pecho. Miraba fijamente el filet mignon intacto frente a él, su aroma rico y tentador, aunque bien podría haber sido polvo. Frente a él, la silla vacía resonaba más fuerte que cualquier sonido en la habitación. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del tallo de una copa de Burdeos, el remolino rojo en el interior bailando como un fantasma. 10 años habían pasado desde el accidente, desde que su esposa Lillian y su hijo Caleb, de 3 años, habían desaparecido del mundo en el aplastamiento de metal retorcido y cristales rotos. Desde entonces, John había llenado su vida con silencio, rutina y un imperio de distracciones. Levantó la copa lentamente como si el peso de ella contuviera recuerdos, pero justo cuando la llevó a sus labios, una voz rompió el aire a su lado, suave, temblorosa, inesperada. ¿Puedo quedarme con sus sobras, señor? John se congeló. Giró la cabeza bruscamente y se encontró mirando a una joven de pie junto a su mesa. No podía tener más de 19 años. Su cabello rubio estaba recogido en un moño suelto y desordenado, con mechones cayendo en rizos cansados. Su abrigo estaba raído, aferrándose a sus hombros contra el frío temprano de otoño. En sus brazos llevaba un bebé, quizás de 7 u 8 meses, envuelto en una manta descolorida. Los ojos del infante, grandes y luminosos, estaban fijos en el montículo de puré de patatas y trozos de carne que aún humeaban en el plato de John. La voz de la chica había sido casi un susurro, pero de alguna manera había atravesado el silencio del restaurante como una cuerda de violín rompiéndose. John parpadeó como si despertara de un sueño largo y denso. A su alrededor, la sala se inmovilizó. Los tenedores se detuvieron en el aire. Las conversaciones se diluyeron en un silencio atónito. Un camarero comenzó a avanzar, la preocupación ya arrugaba su frente, pero John levantó una mano sutilmente. El gesto fue pequeño pero imponente. Estudió el rostro de ella. No había vergüenza en su expresión, ni rastro de manipulación o de búsqueda de lástima, solo agotamiento y algo más profundo, una fiereza silenciosa, una necesidad no para sí misma sino para la pequeña vida que sostenía cerca de su pecho. Sostenía al niño con el tipo de devoción protectora que despojaba de todo lo demás el momento. Ella no estaba mendigando. No estaba robando. Estaba sobreviviendo. La garganta de John se apretó. La vela entre ellos parpadeó. En ese instante algo cambió dentro de él. No una gran epifanía, todavía no, sino un murmullo, una chispa. Y aunque él no lo sabía entonces, ese momento, esa única pregunta, desmantelaría las paredes que había pasado una década construyendo y lo llevaría hacia una redención que nunca buscó, a través de un amor que nunca esperó. Se quedó allí por un largo momento congelado, su mirada fija en la chica, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido en un ruido de fondo. Su cabello rubio estaba sin cepillar, cayendo en ondas desordenadas alrededor de su rostro y hombros, los mechones atrapando destellos de la luz de las velas como oro roto. Su abrigo apenas cubría su figura, las mangas demasiado cortas, la tela desgastada en los codos. En sus pies llevaba un par de zapatillas deportivas, raídas, empapadas de la mugre de la ciudad y casi a punto de romperse por las costuras. Pero no fue su apariencia lo que hizo que John contuviera el aliento. Fueron sus ojos. No suplicaban. No vacilaban. Lo sostenían sin inmutarse, llenos de algo mucho más fuerte que la desesperación, desafío, dignidad y una tristeza silenciosa, casi insoportable. Había una especie de coraje en su expresión, del tipo que una persona solo forja cuando no le queda nada que proteger excepto la frágil vida que lleva. No estaba pidiendo para ella misma, estaba pidiendo para su hijo. John vaciló solo un latido más, como si un hilo invisible se tensara entre ellos.
Luego, con un ligero movimiento, empujó el plato hacia adelante. Tómelo, dijo suavemente, casi para sí mismo. Ella no se abalanzó sobre la comida. No la devoró como alguien que muere de hambre. En cambio, con una reverencia que lo golpeó más fuerte de lo que cualquier grito podría haberlo hecho, metió la mano en la bandolera que colgaba de su hombro y sacó un pequeño trozo de tela, limpio aunque deshilachado por los bordes. Envolvió cuidadosamente el puré de patatas y los trozos restantes de carne dentro, doblando las esquinas como si estuviera conservando un tesoro, no sobras. Luego, arrodillándose suavemente sobre una rodilla, acunó al bebé más cerca y sacó una pequeña cuchara de plástico del bolsillo de su abrigo. John observó sin pestañear cómo ella tomaba una porción modesta de la comida caliente y soplaba suavemente sobre ella antes de guiar la cuchara a la boca del bebé. El niño abrió instintivamente, sus pequeños labios se separaron, su lengua buscando. En el momento en que el puré de patatas tocó su lengua, gorjeó, un suave gorgoteo de alegría tan puro que hizo que los dedos de John se enrollaran alrededor del borde de la mesa. El rostro del bebé se iluminó con el resplandor de la luz de las velas, sus manos regordetas palmeando el pecho de la chica, una sonrisa floreciendo en sus mejillas redondas como un amanecer después de una larga y helada noche. Era el tipo de sonrisa que John no había visto en años, no desde la de su propio hijo. Algo se le atragantó en la garganta. Desvió la mirada por un segundo, tratando de despejar la niebla repentina de su visión, pero sus ojos volvieron a ella tan pronto como el bebé dejó escapar otro suspiro de felicidad, como si el calor de una cucharada fuera suficiente para llenarlo de deleite. La chica no dijo nada. Simplemente siguió dándole de comer, una cucharada a la vez con infinita paciencia. Sus manos estaban firmes. Su respiración era tranquila. Ni una sola vez miró a su alrededor para ver quién podría estar juzgándola o qué opiniones se estaban formando en el silencioso mar de observadores adinerados. Estaba allí por una sola razón, para alimentar a su hijo. El corazón de John se retorció en su pecho, lenta y profundamente, como algo viejo que despierta de un coma. No era lástima. No era caridad. Era la verdad innegable de que estaba presenciando algo sagrado, un tipo de amor que no podía comprarse, reemplazarse o incluso entenderse completamente por aquellos que nunca habían sentido la pérdida. Cuando el bebé pareció lleno, la chica guardó cuidadosamente el bulto de tela en su bolso, ajustó la manta alrededor del cuerpo del niño y se puso de pie. Volvió a mirar a John asintiendo ligeramente, no como para agradecerle, sino como para reconocer algo tácito entre ellos. Luego se dio la vuelta y se alejó, tejiendo entre las filas de lino blanco y mesas, hacia la fresca noche más allá de las puertas de cristal. John permaneció sentado, incapaz de moverse, mirando el lugar donde ella había estado. La vela sobre la mesa parpadeaba suavemente, proyectando suaves ondas de oro y sombra sobre el vino intacto, la silla vacía, el mundo que había conocido. Entonces, antes de que pudiera racionalizar o analizar o convencerse de no hacerlo, se levantó, no apresuradamente, no dramáticamente, solo en silencio con propósito. Colocó su servilleta sobre la mesa, asintió una vez al atónito camarero que merodeaba cerca, y siguió a la chica a través de las pesadas puertas del restaurante hacia la noche. Todavía no entendía por qué, solo que tenía que hacerlo. John la siguió a distancia, sus pasos amortiguados contra el pavimento silencioso. El ruido de la ciudad se desvaneció detrás de él mientras la chica se deslizaba por un callejón estrecho, apretando al bebé contra su pecho como un escudo frágil contra el mundo. Se movía rápida pero cautelosamente, como si cada sombra pudiera devorarla por completo. Él no sabía por qué la seguía, solo que algo más profundo que la curiosidad lo arrastraba. No era lástima, era reconocimiento. El callejón se abría a un aparcamiento desmoronado flanqueado por edificios de ladrillo. Coches abandonados yacían como fantasmas, pero uno, un viejo sedán Chevy abollado, era diferente. Estaba habitado. Las ventanas estaban empañadas, la pintura se estaba pelando, pero era un refugio. Ella caminó hacia él sin dudar, abrió la puerta trasera y se acomodó cuidadosamente con el bebé. Una manta delgada servía de colchón. Ella acunó al infante en sus brazos, susurrándole algo que solo el niño podía oír. Luego su voz se elevó suave y temblorosa, en una nana: tú eres mi rayo de sol, mi único rayo de sol. John permaneció en las sombras, paralizado. La mano del bebé agarró su cuello, sus ojos revoloteando mientras la melodía lo envolvía como una cálida colcha. El entorno era desolador, pero el amor innegable.
Dio un paso adelante. Algo debió haberla alertado. Se giró asustada. Sus ojos se encontraron. Lo siento, dijo con las manos levantadas en señal de paz. Solo quería ver si estaba bien. Me siguió, dijo ella, a la defensiva. Sí, lo hice. Ella no corrió. No lloró. Solo lo miró, sopesando al extraño con ropa cara. Vi cómo alimentaba a su hijo, dijo John. Nunca había visto algo así. Yo necesitaba entender. Después de una pausa, dijo en voz baja, se llama Noah. Yo soy Emily. Noah, repitió él. 8 meses. Asintió. Le encanta el puré de patatas. La voz de John bajó. A mi hijo también. Emily parpadeó y en ese instante algo cambió. Ella no se entrometió, solo escuchó con esa rara quietud de alguien que conocía el dolor de primera mano. Estudiaba para ser enfermera, dijo ella. Luego me quedé embarazada. El padre desapareció. Mis padres me repudiaron. Desde entonces he estado sola. Habló con sencillez, sin amargura. Hemos vivido en este coche durante 2 meses. Llevo casas, atiendo mesas cuando puedo. John miró el vehículo, la manta gastada, la ropa de bebé apilada como un tesoro en la esquina. ¿Puedo ayudar? Un hotel, comida, lo que necesite. Ella levantó una mano. No. No estoy pidiendo dinero. Sorprendido, preguntó, ¿entonces qué quiere? Emily miró a Noah y dijo suavemente, solo un día. Un día en el que esté caliente, lleno y seguro. Eso es todo. Las palabras le golpearon más fuerte de lo que cualquier demanda podría haberlo hecho. La luz de la calle parpadeó sobre ellos, proyectando un tono ámbar sobre su rostro. En ese resplandor, John vio algo familiar en sus ojos, los ojos de su difunta esposa. No exactamente, pero lo suficientemente cerca como para romper algo dentro de él. La forma en que Emily apretaba a su hijo, la forma en que se mantenía erguida solo con el amor como armadura, movió algo en él, algo que había sido enterrado con su esposa e hijo. Retrocedió de repente inestable. Gracias, dijo él. Emily frunció el ceño. ¿Por qué? Por recordarme que todavía tengo corazón. Ella no dijo nada, solo acunó a Noah más fuerte, reanudando la nana. John se quedó allí un poco más, la canción entrelazándose en la noche como una línea de vida. Y aunque Emily no sonrió, tampoco cerró la puerta. Y eso, de alguna manera, lo era todo. Desde esa noche, John no pudo quitarse de la cabeza la imagen de la chica de los zapatos rotos y el bebé con la sonrisa de puré de patatas. Por muchos correos electrónicos que revisara o reuniones de la junta a las que asistiera, sus rostros permanecían con él, recordatorios silenciosos de que en algún lugar de la misma ciudad donde la gente bebía vino de $8,000, una madre y un hijo sobrevivían solo con bondad y resiliencia. Nunca volvió a hablar con ella, no de inmediato. En cambio comenzó a actuar silenciosa y precisamente, de la misma manera en que había construido su fortuna. Había encontrado su coche de nuevo, aparcado detrás de un lote de una iglesia abandonada. Sin acercarse, sin entrometerse, dejó pequeños paquetes cerca del vehículo a primera hora de la mañana, antes del amanecer, un bote de fórmula para bebés, un paquete de pañales, un recipiente sellado de sopa casera aún caliente al tacto. Arregló para que un pediatra hiciera una visita discreta, pretendiendo ser parte de un programa de alcance de la iglesia. Emily no sabía quién lo había enviado. No preguntó. Pero cuando el médico se fue, ella abrazó a Noah más tiempo de lo habitual y susurró, gracias, a nadie en particular. Al principio, Emily se mostró escéptica. Había aprendido a sobrevivir esperando la decepción. Pero estos gestos silenciosos nunca venían con notas, nunca venían con expectativas ni peticiones. Nadie le pidió que sonriera. Nadie le pidió que estuviera agradecida. Simplemente estaba ahí, constante, suave, real. Poco a poco, la sospecha dio paso a algo más peligroso, la esperanza. Luego, una tarde, mientras el frío de octubre comenzaba a calar más profundamente en las noches, sobrevino el desastre. Noah había estado irritable toda la tarde, negándose a comer. Su frente estaba tibia, pero al anochecer ardía de fiebre.
Emily intentó de todo, paños fríos, suaves nanas, meciéndolo de un lado a otro en el asiento trasero de su coche, pero sus llantos se volvieron más urgentes, su respiración superficial y rápida. Corrió a la sala de emergencias del hospital más cercano. La mujer de la recepción apenas levantó la vista cuando Emily explicó que su hijo necesitaba ayuda. Cuando le preguntaron por el seguro, Emily dudó. Cuando dijo que no tenía ninguno, el rostro de la mujer se endureció. Estamos a plena capacidad, dijo secamente. Tendrá que esperar o buscar otro centro. La voz de Emily se quebró. Es solo un bebé. Tiene 40 grados de fiebre. No está reaccionando, por favor. Señora, no podemos hacer nada sin la admisión adecuada. Lo siento. Emily salió, su aliento empañando el aire helado. Noah se había quedado en silencio, un silencio aterrador. Lo abrazó más fuerte que nunca, su cuerpo temblaba de frío y pánico. Solo le quedaba una cosa por hacer. Sacó su viejo teléfono. Sus dedos temblaron mientras tecleaba solo 2 palabras: ayúdanos. No sabía si él vendría. Ni siquiera sabía por qué confiaba en que lo haría. Pero 6 minutos después, las luces de un coche barrieron la acera. El SUV negro de John se detuvo con un chirrido. Saltó antes de que el motor se detuviera, su abrigo ondeando con el viento, los ojos desorbitados por la urgencia. No habló. Simplemente extendió los brazos. Emily puso a Noah en ellos, y por primera vez el bebé no se resistió. Su pequeña mano se enroscó alrededor del dedo índice de John, débil pero intencional, como si reconociera algo seguro. John lo acunó con sorprendente familiaridad y volvió al hospital sin esperar en la fila. Quiero un médico ahora, le dijo a la recepcionista con voz de acero y fuego. Este niño tiene fiebre crítica. Cubriré cada centavo, pero si deja pasar un minuto más, compraré este hospital y los despediré a todos y cada uno de ustedes. Se llevaron a Noah de inmediato. Emily se sentó en el pasillo, tiritando de agotamiento con la cabeza entre las manos. John permaneció a su lado, en silencio. Cuando la enfermera regresó con las actualizaciones, Noah estaba estable, descansando, y sería monitoreado durante la noche. Emily exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo desde el atardecer. Miró a John con los ojos vidriosos, la voz apenas audible. ¿Viniste? Él asintió. Por supuesto que sí. Las lágrimas se desbordaron antes de que pudiera detenerlas. Se inclinó hacia él, su pecho agitándose con alivio y algo más profundo, duelo, quizás, o liberación. Su cabeza descansó sobre su hombro y John, sin dudar, la rodeó con sus brazos. No le pidió que se calmara. No le pidió que se explicara. Simplemente la abrazó. Mientras las horas tranquilas de la noche pasaban fuera de esas paredes estériles y fluorescentes, fue la primera vez que Emily se permitió desmoronarse desde que se había convertido en madre. Y para John, fue la primera vez en 10 años que abrazar a alguien no se sintió como una traición. No hablaron de amor. No definieron nada esa noche. Pero algo cambió irrevocablemente en ese momento, en el latido constante del hombre que una vez había jurado no volver a preocuparse, y en el aliento de la chica que solo había sabido sobrevivir, no porque él la hubiera rescatado, sino porque finalmente, ella no tenía que ser fuerte sola. Comenzó con una foto ligeramente borrosa, tomada de noche, de John Maxwell saliendo de una sala de emergencias con un bebé en brazos y una joven justo detrás. En cuestión de horas inundó las redes sociales, los blogs y los titulares de los tabloides, el rescate nocturno del multimillonario tecnológico, madre adolescente y el magnate. Internet explotó. La identidad de Emily no se mantuvo privada por mucho tiempo. Un formulario de admisión hospitalaria filtrado confirmó su nombre. Luego vinieron los comentarios, olas de especulación, juicio y crueldad. Algunos elogiaron a John, llamándolo compasivo, generoso. Otros fueron viciosos, es una cazafortunas. Esto fue planeado. ¿Qué clase de hombre se mete en algo así? En el apartamento que John había arreglado para ella y Noah, Emily se sentó en la oscuridad, la única luz de su teléfono. Cada deslizamiento traía más veneno, cada titular más vergüenza. Su pecho se apretó, sus manos temblaron. Apagó la pantalla, temiendo que la luz sola pudiera tocar a su hijo con el mismo veneno. Noah se removió en su cuna.
Ella se levantó y colocó suavemente una mano sobre su pecho, tranquilizándolo. Luego se sentó de nuevo en el borde de la cama y miró al suelo hasta la mañana. Cuando John entró, supo que algo había cambiado. La postura de Emily era cerrada, su expresión distante. No puedo hacer esto, dijo. No quiero que mi hijo crezca en medio de un escándalo. No quiero que un día vea mentiras y se pregunte si son verdad. John se sentó a su lado. No hiciste nada malo, dijo suavemente. Tampoco Noah. Ella negó con la cabeza. A la gente no le importa. Ya decidieron quién soy. La voz de John se mantuvo firme. Entonces déjame decirles quién eres realmente. Esa tarde llamó a su publicista. Sin declaraciones. Sin comunicado de prensa guionizado. Quería hablar con sencillez, públicamente y sin filtros. La noche siguiente salió en directo por la televisión nacional. La configuración era sencilla, un estudio tranquilo, iluminación suave, sin distracciones. El entrevistador no preguntó nada impactante, simplemente le dio espacio para hablar. John comenzó no con Emily, sino con Lillian y Caleb. Contó la historia que había evitado durante años, el accidente, el silencio, la forma en que el dolor lo había vaciado. Habló de la ilusión del éxito y cómo había ocultado un vacío muy real. Dejé de vivir el día que ellos murieron, dijo. Y luego habló de Emily. Ella no buscaba caridad, dijo. Ni siquiera buscaba ayuda. Solo quería alimentar a su hijo. Y al hacerlo despertó algo en mí que pensé haber perdido para siempre. Su voz se quebró al añadir, ella no me quitó nada. Me dio algo que nadie más podía, una razón para volver a preocuparme. Una razón para respirar. Miró a la cámara. Emily no es un titular. Es una madre. Noah no es un accesorio. Es un niño hermoso. No los salvé. Ellos me salvaron a mí. La entrevista fue cruda, sin reservas y profundamente humana. Y funcionó. A la mañana siguiente la marea cambió. Las conversaciones en línea cambiaron. La gente comenzó a defenderla. Las madres compartieron sus historias, maternidad en solitario, pobreza, juicio. Las enfermeras hablaron explicando cuántas chicas como Emily caen en el olvido. Las donaciones comenzaron a fluir hacia los refugios. Una madre en Kansas inició un fondo comunitario para mujeres como Emily. Emily no habló con la prensa, pero a la mañana siguiente apareció en la puerta de John, Noah abrigado contra el frío. No llamó. Él abrió la puerta antes de que ella pudiera. Sus ojos estaban cansados pero decididos. No me voy, dijo. Si todavía nos quieres, estamos aquí. John no habló. Se hizo a un lado, los dejó entrar, y por primera vez en años, sintió que algo cambiaba, permanente y pacífico. Una puerta, no solo en su casa sino en su corazón, se abrió. Una familia inesperada y sin guión había comenzado. El apartamento que John les alquiló no era nada extravagante, modesto según sus estándares, pero cálido, soleado y tranquilo. Tenía 2 dormitorios, paredes gris suave y ventanas que captaban la luz de la mañana de la manera justa. Emily se mudó con nada más que 2 bolsas de lona, un portabebés y el peso de alguien a quien nunca se le había dado un lugar seguro para exhalar. Pero en una semana, ese espacio comenzó a sentirse habitado. Dibujos coloreados por Noah pegados en la nevera. Pequeños calcetines colgados sobre el calefactor. El aroma de la loción para bebés y las nanas flotando en el aire. Nunca hablaron de lo que eran el uno para el otro al principio. No hubo declaraciones, ni etiquetas, ni plazos. Simplemente vivieron juntos. John visitaba todas las mañanas. Al principio era bajo el pretexto de pasar a saludar, traer víveres o un paquete de pañales, pero pronto se convirtió en rutina. Tocaba, entraba, y Noah se iluminaba al reconocerlo, saltando en su cuna al sonido de la puerta. Emily ya tenía café preparándose, su cabello recogido en ese mismo moño suelto y elegante, y compartían el desayuno, las historias. John aprendió a sostener un biberón en el ángulo correcto, a calentar la leche sin sobrecalentarla, a cambiar un pañal, torpemente al principio, luego con una confianza que incluso lo sorprendió. Memorizó el ritmo de los llantos de Noah, comprendió la diferencia entre el hambre y la incomodidad, el cansancio y la frustración.
Una tarde, mientras mecería a Noah para que se durmiera, la pequeña mano del bebé aferrada a su camisa, John se dio cuenta de algo simple pero sísmico: no quería irse. Ni después de la siesta, ni después de la siguiente hora. Quería quedarse. Emily también lo notó, la forma en que John se quedaba, como escuchaba los balbuceos de Noah como si fueran sinfonías. Nunca intentó impresionar o controlar. Simplemente aparecía día tras día con manos tranquilas y ojos que una vez habían estado vacíos pero que ahora se llenaban lentamente de luz. Ella nunca había conocido un amor que no pidiera nada a cambio, pero nunca había conocido a un hombre que simplemente estuviera presente, no para arreglarla, no para poseer su historia, sino para caminar a su lado en ella. En las horas suaves entre las comidas y los baños, se formó un nuevo tipo de conexión. No era el tipo de amor ardiente que el mundo romantizaba. Era más lento, más profundo, nacido no de la pasión sino de la persistencia. Una noche, después de que Noah finalmente se durmiera, Emily y John se sentaron en el balcón en silencio, una manta extendida entre ellos. La ciudad debajo brillaba en oro y azul, pero ninguno de los dos miraba hacia abajo. John se giró hacia ella, su voz suave. Cuando perdí a Lillian y Caleb, pensé que esa parte de mí murió con ellos, la parte que quería preocuparse, pertenecer, ser necesitada. Emily lo miró, los ojos brillantes a la luz de la luna. No lo perdiste, susurró. Simplemente esperó. No se besaron esa noche. No tuvieron que hacerlo. El momento se extendió entre ellos como una promesa, tácita pero profundamente comprendida. Y en ese momento, Emily sonrió. No la clase de sonrisa que les daba a las enfermeras por cortesía o a Noah por reflejo. Esta era solo para él, plena y rara. Por primera vez en años, John le devolvió la sonrisa, una sonrisa real, tranquila, suavizada por la curación, iluminada desde dentro. Todavía no eran amantes. Todavía no eran una familia de nombre. Pero eran algo más fuerte, dos personas que habían sido destrozadas por la pérdida, y habían encontrado en el otro el comienzo lento y constante de un hogar. Llegó una tarde en un sobre blanco liso, metido debajo de la puerta del apartamento como una ráfaga de viento inesperada. Emily lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de abrirlo, sus manos temblando ligeramente mientras desdoblaba la carta que había dentro. La letra era familiar, apretada, ordenada e inconfundiblemente la de su madre. Solo había unas pocas líneas, sin grandes disculpas, sin súplicas dramáticas, solo palabras sencillas escritas con tinta que parecía presionar demasiado fuerte sobre la página. Si todavía hay una oportunidad de conocer a mi nieto, me gustaría intentarlo. Emily se sentó a la mesa de la cocina durante más de una hora, con la carta suavemente arrugada en sus manos mientras Noah jugaba cerca con su pila de bloques de colores. No lloró. No se enfadó. Pero el silencio que llenaba la habitación era lo suficientemente denso como para asfixiar. Cuando John llegó esa tarde, la encontró en el mismo lugar. Ella escribió, dijo Emily en voz baja sin levantar la vista. Él se acercó, recogió la carta y la leyó. Luego la dejó y se sentó a su lado. ¿Qué estás pensando?, preguntó. No lo sé, admitió ella. Han pasado casi 2 años desde la última vez que me hablaron, desde que me dijeron que ya no era su hija. John asintió lentamente. No les debes nada. Emily se volvió hacia él, los ojos nublados por la incertidumbre. Pero Noah, ¿no merece saber de dónde viene, aunque esté roto? John hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No dejes que crezca con el mismo vacío que tú. Que tenga la oportunidad de perdonar o no, pero déjalo elegir. 3 días después condujeron hasta el pueblo que Emily una vez llamó hogar, un tramo soñoliento de verdes colinas y caminos estrechos donde cada rostro parecía recordar el pasado demasiado bien. La casa de sus padres se alzaba al final de un camino de grava, la pintura blanca ligeramente descolorida, el columpio del porche aún chirriando con el viento. Emily permaneció fuera durante varios momentos largos, con Noah en su cadera, sus pequeñas manos agarrando su suéter. John se paró ligeramente detrás de ella, ofreciendo apoyo silencioso pero dejándola liderar. La puerta principal se abrió lentamente. Una mujer salió, de unos 50 años, con rasgos afilados suavizados por el tiempo y la tristeza, la madre de Emily. Por un instante nadie se movió. Luego, con un aliento tembloroso, su madre dio un paso adelante. Sus ojos se posaron en Noah, luego en Emily,
y se llenaron instantáneamente de lágrimas. No fui fuerte, susurró, su voz entrecortada. Tenía miedo de lo que la gente pensaría, de perder la versión de ti que creí haber criado, y de todos modos te perdí. Emily no dijo nada, sus labios ligeramente separados, su mandíbula tensa. Su padre apareció detrás de su madre, más viejo de lo que recordaba, con las manos nerviosamente entrelazadas frente a él. Miró a su nieto como si viera algo sagrado. Noah extendió una mano, sin conocer la historia, sin importarle, solo curioso. Y eso, de alguna manera, lo destrozó todo. Su madre se derrumbó, dando un paso adelante con los brazos abiertos pero inciertos. ¿Puedo abrazarlo? Emily dudó solo un momento, luego, lentamente, puso a Noah en los brazos de su madre. La mujer mayor lo apretó como si intentara detener el tiempo mismo. Sollozó suavemente, susurrándole cosas al niño que la miraba con inocente asombro. John observó desde un lado con el pecho apretado. No era parte de este momento, pero fue testigo de su poder. Cuando Emily finalmente dio un paso adelante y rodeó a su madre con sus brazos, el porche pareció respirar. El pasado no había desaparecido, pero se había suavizado. El perdón no fue un rayo, fue un lento amanecer. Esa tarde las 3 generaciones se sentaron alrededor de la vieja mesa de la cocina donde Emily una vez desayunaba cereales antes de ir a la escuela. Su madre sirvió té. Su padre mecía suavemente a Noah en su rodilla. Y por primera vez en años, hubo risas en esa casa. Emily encontró la mirada de John al otro lado de la habitación, y él sonrió. Ella articuló 2 palabras sencillas, gracias. Él negó con la cabeza, sonriendo de vuelta. No, susurró para sí mismo, apenas audible, gracias por volver a casa. Un año después el mundo había cambiado, pero solo en los aspectos que importaban. El ruido se había desvanecido, los titulares habían desaparecido. En su lugar había algo mucho más tranquilo, mucho más poderoso, una vida. Era una luminosa tarde de primavera cuando regresaron al parque, el mismo parque donde todo comenzó. La brisa se movía suavemente entre los árboles, y la luz dorada del sol bañaba el campo abierto en una calidez que se sentía como una bendición. No había imponentes arcos florales ni fotógrafos compitiendo por la toma perfecta, solo un pequeño grupo de amigos cercanos, un mantel de lino blanco extendido bajo un viejo roble, y un humilde arco de madera envuelto con yedra y cintas. En el centro de todo, un niño pequeño con un chaleco azul marino y una pajarita a juego. Noah, ahora de casi 2 años, apretaba una pequeña caja de terciopelo con ambas manos mientras se tambaleaba por el césped, decidido a entregarla al hombre que esperaba a pocos pasos. John estaba allí no con un traje de diseñador, sino con una chaqueta gris suave que Emily le había dicho una vez que lo hacía parecer casi humano. Su cabello era más largo ahora, con hilos plateados. Ya no se molestaba en ocultar sus ojos, una vez nublados por el dolor, ahora brillaban con algo mucho más raro que la riqueza, la esperanza. Mientras Noah lo alcanzaba, John se arrodilló y tomó suavemente la caja de sus pequeños dedos. El niño miró hacia arriba y se rió, luego volvió tambaleándose al borde del claro donde Emily estaba de pie, descalza sobre el césped, su vestido blanco ondeando con la brisa. Nunca había estado más hermosa, no por el vestido, no por el sol detrás de ella, sino por la vida en sus ojos, el tipo de resplandor que solo crece después de sobrevivir a la oscuridad. John dio un paso adelante con la caja en la mano, y se arrodilló. Por un momento el viento pareció detenerse, como si el mundo mismo hiciera una pausa para escuchar. Él la miró, su voz firme pero espesa de emoción. No pediste nada, dijo suavemente. No suplicaste. No esperaste. Simplemente apareciste en la peor noche de tu vida y me diste la oportunidad de recordar lo que se siente al ser necesitado, al estar vivo. Abrió la caja, revelando un anillo simple, elegante, sin ostentaciones, elegido no por su precio sino por la forma en que luciría en su mano cuando sostuviera a su hijo. No te llevaste mis obras, Emily, susurró. Me diste todo lo que no sabía que me faltaba. Me diste una familia. Me diste amor. Me diste un futuro. Hizo una pausa, las lágrimas brillando en sus ojos. ¿Te casarías conmigo? La mano de Emily voló a su boca. Sus ojos se llenaron. Antes de que la primera lágrima pudiera caer, asintió una vez, 2 veces, luego se arrodilló frente a él, riendo entre lágrimas mientras susurraba sí.
Se abrazaron, los brazos entrelazándose como piezas de un rompecabezas largamente perdido y finalmente encontrado. El ministro comenzó la ceremonia, sencilla y corta, mientras Noah jugaba con los pétalos en el suelo, mirando ocasionalmente hacia arriba como si intentara entender qué hacía que los adultos se emocionaran tanto. Pero fue durante los votos, justo cuando John prometió amar no solo a Emily, sino también al hijo que los había unido, que Noah se acercó y le rodeó la pierna con los brazos. «Papi», gorjeó. Y así, todo el parque contuvo la respiración. John miró hacia abajo con los ojos húmedos, y se inclinó para levantar al niño, sosteniéndolo con un brazo y a Emily con el otro. Susurró: «Te quiero, hijo». En ese abrazo bajo el sol, sin más público que unos pocos amigos y el cielo, todo lo que una vez estuvo roto se sintió de nuevo completo. John no había rescatado a una joven madre. Ella lo había rescatado a él del dolor, del aislamiento, de una vida tan pulcra y vacía que casi lo había engullido por completo. Y en el lugar de la soledad, había nacido una nueva familia, no de sangre, no de planes, sino de un susurro, una pregunta y un plato de puré de patatas. No eran perfectos. No necesitaban serlo. Estaban juntos y eso finalmente era suficiente. Y así, de un solo susurro en un restaurante de lujo, se desarrolló una historia de amor, redención y segundas oportunidades. Lo que comenzó como una petición de sobra se convirtió en un viaje que redefinió lo que significa ser una familia. John no solo abrió su corazón, abrió su vida. Emily no solo sobrevivió, encontró un hogar. Y el pequeño Noah, una vez acunado en los brazos de un extraño, ahora camina junto a un padre que lo eligió, no por sangre sino por amor. Porque a veces las historias más extraordinarias nacen de los momentos más tranquilos. Si esta historia tocó tu corazón, te hizo sentir, te hizo esperar o incluso te sacó una lágrima, no olvides darle me gusta, compartirla y, lo más importante, suscribirte a Historias que tocan el alma, el canal donde cada historia está hecha para sanar tu alma y recordarte que la compasión es el milagro más poderoso de todos. Nos vemos en la próxima historia.